queremos escribir todas las funciones de ese mapa del conjunto con elementos 1, 2 y 3 al conjunto con elementos A y B en notación de dos líneas donde el conjunto con elementos 1, 2 y 3 es un dominio y el set con elementos A y B es el codominio. Como tenemos tres entradas, los elementos de 1, 2 y 3, y cada entrada tiene dos salidas posibles, 2 veces 2 por 2 es igual a 8. Hay 8 funciones posibles. Sigamos adelante y etiquetemos estas 8 funciones de sub 1 a f sub 8. En notación de dos líneas tenemos las entradas de la primera fila y la salida de la segunda fila. Para cada función, las entradas son 1, 2 y 3. Sigamos adelante y coloquemos los elementos de 1, 2 y 3 en cada fila 1. Y ahora para determinar todo de los posibles resultados. Para la función 1, vamos a dejar que todas las salidas sean A, lo que significa que una se asigna a A, 2 mapea A y 3 mapas a A. Para la función 2 vamos a dejar que todas las salidas sean B, lo que significa que 1 se asigna a B, 2 mapea a B, y 3 mapas a B. Para la función 3 vamos a dejar que una salida sea A y 2 salidas sean B. Hagamos que una se asigne a A, 2 mapa a B, y 3 mapa a B. Para la función 4, asignemos un mapa a B, 2A y 3AB. Y para la función 5 dejemos un mapa a B, 2AB y 3A. Y ahora para las tres funciones siguientes, vamos a tener dos salidas de A y una salida de B. Hagamos que un mapa A, 2 mapa A, y 3 mapa a B. Luego dejemos un mapa a B, 2A y 3A. Y finalmente, dejaremos que 1 mapa A, 2 mapa a B y 3 mapa a. Y ahora tenemos todos 8 funciones posibles. Entonces, para el número 1, ¿cómo? ¿Hay muchas funciones? Una vez más, hay un total de 8 funciones porque para cada una de las tres entradas hay dos salidas posibles, y 2 veces 2 por 2 son 8. Número 2, ¿cuántos de las funciones son inyectables? Una función es inyectiva, o de 1 a 1, si todos los elementos del codomain es una imagen de, como máximo, un elemento del dominio. O puedo decir que las funciones inyectables no se han repetido elementos del codominio en el rango, pero le faltan elementos. Bueno, fíjate en esto funda todas las funciones tienen elementos repetidos del codominio en el rango y, por lo tanto, ninguno de las funciones son inyectables. O puedo decir que ninguno de las funciones son inyectivas porque cada elemento del codominio no es una imagen de, como mucho un elemento del dominio. Por ejemplo, para la función 1 el elemento de A del codominio es una imagen de 3 elementos del dominio. En la función 2, el elemento de B del codominio es una imagen de 3 elementos del dominio. Y luego, para todas las demás funciones, hay un elemento del codominio que es una imagen de 2 elementos del dominio. Y por lo tanto, una vez más, ninguna de las funciones es inyectiva. Por lo tanto, el número 2 es 0. Número 3, ¿cuántos? ¿Las funciones son superficiales? Una función es superinyectiva, o sobre, si todos los elementos del codomain es la imagen de al menos un elemento del dominio. Las funciones suryectivas no pierden elementos del codominio en el rango, pero pueden tener elementos repetidos. Así que, en este caso, las funciones son sujetivas excepto la función 1 y la función 2. Función 1 y función A2 les faltan elementos del codominio en el rango. A la función 1 le falta el elemento B del codominio en el rango. Y la función 2 es falta el elemento de A del codominio en el rango. Funciones 3 a 8 son subyectivas, sin embargo, porque las funciones subyectivas no tienen elementos faltantes del codominio en el rango, pero puede tener elementos repetidos, como es el caso, de nuevo, para funciones de 3 a 8. O podemos decir más formalmente, funciones 3 a través 8 son superficiales, porque cada elemento del codominio es una imagen de al menos un elemento del dominio. Las funciones 3 a 8 nos dan 6 funciones que son superficiales. ¿Cuántas funciones no son inyectivo ni subyectivo? Bueno, si hay un total de 8 funciones, 0 de las cuales son inyectables, 6 de los cuales son superficiales. 8 menos 6 son 2 dándonos 2 funciones que no son ni inyectivas ni subyectivas. Y esas dos funciones son f sub 1 y f sub 2. De nuevo, f sub 1 y f sub 2 no son inyectables porque las funciones inyectoras no tienen elementos repetidos del codominio en el rango,
¿qué hacen las funciones 1 y 2? Y las funciones tampoco son subyectivas porque las funciones surjectivas no te pierdas elementos del codominio en la gama, que de nuevo, funciones que tienen 1 y 2. Y finalmente, para el número 5, ¿cuántos son biyectivas? Las funciones biyectivas son ambas inyectiva y surjectiva. Debido a que hay 0 funciones de inyección, no hay forma de que podamos tener una función biyectiva y por lo tanto el número 5 es 0. Una función biyectiva es una función donde cada elemento del codominio es la imagen de exactamente un elemento del dominio. Ahora, por supuesto, esto no es posible porque hay menos elementos en el codominio que hay elementos en el dominio. Espero que esto te haya resultado útil.